Bueno, buenas tardes. Un gusto estar aquí con todos ustedes. La verdad es un inmenso privilegio poder acercarme a ustedes en esta ocasión tan especial. Eh, Quiero leer de Segunda de Timoteo, el capítulo 1, de Segunda de Timoteo, capítulo 1, es decir, de los versículos 1 al 18. No voy a hacer una exégesis de todo el texto, pero sí puntualizar algunos aspectos importantes cuando pensamos acerca del futuro de la iglesia a la luz de las generaciones. Así que esta es la palabra de nuestro Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. Amén. Oremos, hermanos. Señor amado, Padre nuestro, Dios Todopoderoso, humildemente pedimos que nos ayudes, Señor, mientras estudiamos tu palabra, mientras, Señor, reflexionamos acerca del futuro de la iglesia a través de la historia, Señor, de las generaciones, la responsabilidad que tenemos de recibir y entregar la forma de las sanas palabras que hemos oído, de guardar, Señor,
este gran tesoro, este depósito hermoso que has confiado a tu iglesia. Señor amado, asístenos con tu Santo Espíritu, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Queridos hermanos, creo que yo me encuentro más o menos aquí en el promedio de edad. Me gusta pensar así, digamos, al menos. Yo tengo 47 años y estaba escuchando al inicio cuando la CLIR fue formada y cómo pues varios de ustedes empezaron con este proyecto. Bueno, Guillermo, el doctor Alonso, otros hermanos de Brasil, etcétera, que hemos tenido el privilegio de conocer. La primera vez que yo fui a una reunión de la CLIR fue en México hace 7 años, literalmente imberbe, y fui a escuchar nada más. Yo soy cristiano desde hace 20 años más o menos, cuando el Señor pues tuvo misericordia de mí y me regaló fe en el Señor Jesucristo, me dio arrepentimiento de mis pecados. Y hay muchas cosas que he podido ver, pero a riesgo de ser un poco simplista, hay algo que he notado que es un común denominador y un gran reto para la iglesia. Vean, hace 20 años cuando yo empezaba en la iglesia, empezaba en una iglesia presbiteriana en Ecuador, y vi cómo el miedo, el temor, me atrevo a decir hasta la vergüenza, hizo que varias personas empiecen a desviarse de la ortodoxia, de la doctrina, de las sanas palabras, de la sana doctrina. El miedo a no ser relevante, el miedo a tener iglesias pequeñas, el miedo a no ser aceptado y no pertenecer a un grupo más amplio. Producto de eso vimos a varios claudicar. Y aquí en confianza les digo, he visto gente que cayó en el liberalismo teológico y gente que cayó en el pentecostalismo y en el movimiento carismático, etc. Miedo, vergüenza, temor, timidez. Pasan los años y bueno, hemos ido aprendiendo, hemos ido caminando. ¿Y qué pasa ahora? En estos últimos años. Viene la pandemia. Yo soy ministro de la palabra desde hace 10 años. Viene la pandemia y nos topamos con otro tipo de fenómeno. Iglesias vacías, iglesias cerradas, iglesias en donde se recomendaba no juntarse para adorar a Dios bajo ningún tipo de circunstancia y que terminaron cerrando sus puertas definitivamente. En el Ecuador pasó, iglesias evangélicas. Seguramente pasó en sus países también. Pero ¿cuál es ese denominador común? Otra vez, temor, miedo, vergüenza. Yo creo que esta segunda carta de Pablo a Timoteo y en este capítulo encontramos respuesta a ese tipo de circunstancias, de sentimientos, de dificultades que de una u otra manera todos experimentamos.
¿Qué es lo que está pasando aquí en Segunda de Timoteo? Esta es posiblemente, seguramente en realidad, la última carta de Pablo, del gran apóstol Pablo. Creo que no mentimos si decimos que se trata de una especie de testamento dejado para su hijo en la fe, Timoteo, mientras Pablo estaba enfrentando circunstancias muy duras en la cárcel en Roma por defender el evangelio. Pablo estaba muy seguro de que su muerte estaba muy cerca. De hecho, y ustedes saben, él va a dar su vida por servir al Señor Jesucristo. Pablo había sido no solamente encarcelado, sino abandonado. Había mucha gente que se avergonzaba de él y del evangelio que él predicaba, de la doctrina que él predicaba. Y por otro lado, Timoteo estaba en Éfeso y se le había encargado a él combatir a los falsos maestros, se nos dice en la Escritura. Su relación era muy cercana y Pablo anuncia que él desea verlo una vez más para llenarse de gozo, lo cual no sabemos exactamente si pasó, posiblemente no. Pablo entonces en este pasaje y en general en toda esta carta desea motivar a Timoteo para que él persevere en su ministerio. Esta carta es más o menos un testamento que busca preparar a Timoteo para que él continúe con ese ministerio en una nueva época, en esta época post-apostólica, en un contexto difícil, de falsa enseñanza, pero aparte un contexto personal de miedo, de timidez y de vergüenza de parte de Timoteo. Insisto, sentimientos que posiblemente todos nosotros hemos experimentado en algún momento. Hay varias cosas que el apóstol Pablo recomienda a Timoteo y obviamente no tenemos tiempo para verlas todas, pero hay una idea doble aquí que parece ser fundamental en este testamento, en estas últimas palabras prácticamente de Pablo para Timoteo. Pablo piensa que esto es importantísimo entonces para que Pablo enfrente esta nueva época, para que esta nueva generación postapostólica siga el camino de servicio fiel al Señor. Y es esta la que está en los versículos 13 y 14 de este primer capítulo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hermanos, esta carta, pienso yo, es relevante para nosotros, es relevante para nuestras iglesias, es relevante para la CLIR que celebra 30 años de servicio por la gracia de Dios y para su gloria también. Por supuesto, es muy adecuado que nos juntemos y celebremos esto, pero también tenemos que ir pensando en el futuro y en las nuevas generaciones, cosa que se ha estado haciendo, por supuesto, pero que tenemos que ser muy intencionales en perseverar en hacer. Yo empecé este mensaje diciendo que yo me considero ya más o menos en la mitad del camino. Bueno, yo ya me siento en la necesidad de ir pensando también en los que vienen después. Yo por eso le tomo la palabra a Guillermo y Donald, no sé si estás aquí, pero te vamos a tener en Ecuador porque la carga que el Señor ha puesto en varios de nosotros por tener una educación cristiana para nuestros niños pequeños es enorme y les ruego que por favor oren por esto. Los que tienen una escuela cristiana en sus países fiel no saben el gran privilegio que tienen. En muchos países de Latinoamérica ni siquiera se puede pensar en eso, porque el Estado vendría y te destruye esa iglesia, te expropia de esa escuela. Pero bueno, ese es otro sermón, ¿verdad?
Es muy importante para nosotros porque hay nuevas generaciones. Tenemos que pensar en el futuro de la iglesia. Hermanos, hay gente tan confundida. Hay gente que no tiene un entendimiento de la palabra de Dios, no tiene una cosmovisión bíblica. Hay tanta gente que piensa que ser cristiano es simplemente vivir experiencias emotivas y tomar su Biblia de versículo en versículo y simplemente proclamar cierto tipo de cosas desconectadas, pero que no pueden hacer sentido de las cosas ni ver la luz hacia dónde estamos yendo. El cristianismo evangélico en general en América Latina vive horas difíciles. Y si nosotros hemos recibido una doctrina sana, si nosotros hemos recibido un patrón de doctrina sana, un modelo de doctrina sana, tenemos que retenerlo, guardarlo y luchar por él para que permanezca en el tiempo. En Estados Unidos, ustedes conocen este estudio que hace Ligonier Ministries, del ministerio de R.C. Sproul, y ellos hacen una especie de encuesta al año para ver el estado del cristianismo en los Estados Unidos. En Latinoamérica no tenemos esa información, pero más o menos podemos ver lo que está sucediendo allá y luego se replica en nosotros de otras formas, a veces formas peores incluso. Pero uno de los estudios decía que más del 50% de los encuestados cristianos evangélicos piensan que toda la gente es buena. O sea, más de la mitad de los cristianos en los Estados Unidos son pelagianos, arminianos, con todas las consecuencias y todas las implicaciones de pensar de esa manera. Hay mucha confusión y hay una doctrina falsa allí afuera. Y nosotros tenemos la gran responsabilidad de retener y guardar este gran depósito que tenemos nosotros por la gracia del Señor. El futuro de la iglesia depende de si nosotros somos exitosos en retener la sana doctrina y en guardar el precioso tesoro que el Señor nos ha dado de pura gracia. Yendo un poco más a detalle con respecto a los versículos 13 y 14, entonces, fíjense lo que dice el versículo 13. Hay tantas palabras importantes aquí. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Vamos con definiciones rápidas para luego hacer sentido de toda la idea. Retén. En el griego dice ten, en el sentido de mantén, preserva, conserva, tenla, agárrate de ella. ¿Qué cosa es la que Timoteo entonces tiene que retener a pesar del miedo, de la vergüenza, de la timidez? Debe retener la forma de las sanas palabras. Escuchen esto porque a veces vamos muy rápido aquí. La forma de las sanas palabras. No dice solamente las sanas palabras, que tranquilamente se pudo haber dicho. La forma de las sanas palabras. ¿Qué es esto de la forma? Esta palabra forma significa también el patrón, el modelo, el estándar. Un comentarista dice, es más o menos como un boceto, el boceto que un artista sigue para hacer su obra de arte. Este boceto entonces que Pablo le dio a Timoteo tiene que ver con las sanas palabras, las palabras que había escuchado de Pablo y que son definidas como sanas. Se refiere entonces a esta doctrina sana, esta enseñanza sana, pero que es un patrón, es un boceto,
es un modelo. Timoteo entonces, armando toda la idea, hermanos, tenía que retener, mantener, sujetarse al modelo, al patrón de doctrina que Pablo le había enseñado, porque ese modelo era sano y verdadero. Hermanos, esta idea es muy importante, porque fíjense, Pablo no está diciendo, Timoteo, tienes que retener la Biblia. Es bueno y eso tenía que hacer también Timoteo. Pero Pablo no creía en la nuda escritura, Pablo creía en la sola escritura y por lo tanto Pablo creía que la teología que sale también de la escritura es importante. Ese patrón, ese modelo, ese boceto que nos permite entonces pensar de manera correcta es lo que se tiene que retener, esa forma, lo que en teología y los teólogos formales llamarían la ortodoxia, la doctrina bíblica. Bueno, ¿a dónde vamos con esto, hermanos? Por supuesto que la palabra de Dios, la Biblia, es importantísima, pero incluso nuestros padres reformadores en la Confesión de Fe de Westminster nos enseñan en el artículo 1.6 que palabra de Dios no solamente es lo que está escrito aquí en la Biblia, sino también todo aquello que nosotros sanamente concluimos de lo que dice la Biblia. Aquellas cosas que la iglesia sanamente concluye acerca de todo lo que la Biblia dice, es palabra de Dios también. La doctrina, hermanos, es importantísima. Y vivimos en épocas, en Ecuador ciertamente sucede, en donde hay un montón de cristianos con este lema que es tan común y seguramente pasa en sus países también, ¿no? Este lema que dice más o menos así: Jesús es vida, no es doctrina. No sé si ustedes han escuchado esto. Cristianos reformados que solamente están buscando una especie de forma de comportamiento, pero que no tiene ningún fundamento doctrinal, que no está basado ni en la Biblia, ni tampoco en una postura confesional que sea sana y que resuma lo que la palabra de Dios enseña. Hermanos queridos, nuestras confesiones de fe, siendo sanas, y por esa razón nosotros nos suscribimos a ellas, son importantísimas. Son una expresión de esta ortodoxia reformada bíblica, son una expresión de la forma precisamente de las sanas palabras. Y nosotros también estamos llamados a retenerlas. Insisto, hay un gran número de personas reformadas que tienen, y lo digo con mucha tristeza, que tienen vergüenza de sus estándares doctrinales. Hay cristianos reformados que detestan sus confesiones de fe. Ustedes pueden ir también, y no es tan difícil. Vemos la historia, por ejemplo, de los Estados Unidos. Grandes denominaciones reformadas, presbiterianas, reformadas holandesas, etcétera. Denominaciones sanas que abrieron la puerta al liberalismo y a la neo-ortodoxia cuando quitaron o minimizaron la importancia de las confesiones. Por supuesto, como ya se dijo por acá, uno puede firmar, el papel aguanta todo, ¿no? Y uno firma y dice, bueno, yo me suscribo a tal confesión.
Pero luego hay también una falta de integridad cuando la gente firma algo que luego no confiesa y que luego está enseñando en sus iglesias y torciendo la forma de las sanas palabras que recibieron de otros. Una doctrina que viene de la palabra de Dios y que ha pasado la prueba de todos estos años, 500 años o algo parecido, y sin embargo hay muchos presbiterianos y reformados que han abandonado esas confesiones de fe. Hermanos, si nosotros nos consideramos iglesias reformadas y presbiterianas, tenemos que retener ese sistema de doctrina sin miedo, sin temor y sin vergüenza. Si es que confesamos que esa enseñanza es de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que retenerla. El futuro de la iglesia depende de ello, nos dice el apóstol Pablo. Hermanos, esta es la pregunta entonces que tenemos que hacernos. Si es que aquí hay alguien que sufre precisamente de estas dudas, si es que aquí hay alguien entonces que ha sido secuestrado por esta vergüenza o temor, bueno, tenemos que preguntarnos ¿a qué le tenemos miedo? Entendemos perfectamente lo que está allí afuera. Sostener el sistema, la forma, el patrón, el modelo, el boceto de la sana doctrina, de la ortodoxia bíblica reformada, pues no le gusta a la gente. Usted para la gente, pues en la cultura anticristiana es un homofóbico, quizás le van a llamar fundamentalista, patriarcal, retrógrado, anticuado, machista. Y la verdad es que no lo somos, al menos no como ellos lo definen. Pero hay cristianos que se intimidan y que tienen miedo y comprometen las sanas palabras. Hermanos queridos, no podemos caer en el miedo, tenemos que recordar a quién servimos y por qué le servimos, así como Pablo le recuerda a Timoteo y le recuerda de los abandonos que él ha sufrido, de la cárcel que él ha sufrido y todas las luchas que han estado detrás mientras servía al Señor. Reconocemos que emocionalmente podemos sufrir una serie de dificultades, que el miedo, que el temor, que la vergüenza pueden ser parte de nuestra experiencia, pero nosotros pertenecemos al Señor y tenemos que fortalecernos a través de su Espíritu, a través de su palabra, a través de sus medios de gracia también. Hermanos, recuerden siempre que afuera, así como Timoteo recibió las sanas palabras de Pablo, afuera hay una serie de palabras enfermas, oscuras, doctrina falsa. Y no crea usted, como decía hace un rato, que se puede generar una buena piedad, una vida piadosa, una vida santa, sin una buena doctrina. Necesitamos la doctrina sana, la doctrina verdadera, perdón, para poder entonces vivir una piedad sana. Hermanos queridos, tenemos que comprometernos entonces con retener esto que les voy a decir
y que a algunas personas no les gusta, pero es cierto. Tenemos que comprometernos con guardar la tradición. ¿Y qué tradición? La tradición bíblica, la tradición sana, la tradición de acuerdo a las Escrituras. El problema con la tradición es la tradición mala. La tradición del catolicismo romano, por supuesto, la rechazamos. ¿Por qué? Porque no es de acuerdo a la palabra de Dios. Pero la tradición buena, la tradición que es de acuerdo a la palabra, tenemos que retenerla, nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Es un imperativo para nosotros. Tenemos un gran tesoro en nuestras confesiones. Tenemos un gran tesoro en aquellos teólogos y pensadores fieles. Y esto tiene que ser pasado a las nuevas generaciones sin miedo, sin temor, sin vergüenza. Para la gloria de Dios, por supuesto. Y por amor al prójimo, sin lugar a dudas. La otra implicación más general, por supuesto, hermanos, con esta idea, es que entonces, si es que tenemos que retener esa ortodoxia y esa forma, nosotros no podemos ni aumentar ni quitar. Los jóvenes tienen a veces, ya digo, tienen, yo no sé si decir tenemos o tienen, pero ambas cosas, digamos. Esa gran tentación de tratar de crear algo nuevo. Esta gran tentación de innovar. O es más, quizás usted es un pastor que ya tiene años en la iglesia y esto pasa mucho. Usted tal vez piensa que su iglesia no tiene el suficiente número de personas asistiendo y en consecuencia usted siente que tiene que innovar de alguna manera. Utilizando, quién sabe, herramientas empresariales y de su formación en administración de empresas o marketing, ¿a usted le parece que todo va a cambiar si es que usted se vuelve más relevante o si es que usted utiliza cierto tipo de técnicas interesantes? Bueno, Pablo dice no. Nosotros no somos llamados a innovar. Nosotros no somos llamados a cambiar la sana doctrina. Nosotros no somos llamados a aumentar ni a disminuir. Somos llamados a retener y a pasar esto que hemos recibido con fidelidad a las siguientes generaciones. Ese debe ser nuestro compromiso en la iglesia. Ese debe ser el compromiso de la CLIR también. Solo así el Señor va a seguir bendiciéndonos y construyendo las iglesias fieles que tanto queremos y necesitamos. Que lejos esté de nosotros este deseo o idea de innovar. Por supuesto, aclaremos algo. La aplicación a circunstancias distintas de la doctrina de la palabra de Dios es necesaria, sin lugar a dudas, pero la doctrina no cambia. Su aplicación puede cambiar. Y por supuesto eso tenemos que hacerlo. Los problemas son distintos, aunque no tanto, pero sus expresiones pueden ser diferentes. Continuando con el texto, fíjense que la manera también en que Timoteo debe retener, este Timoteo temeroso, tímido, hasta avergonzado, tiene que retener la forma, el modelo de la sana doctrina en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Palabras a las que estamos tan, pero tan acostumbrados, pero que a veces se nos pasan tan rápido y no les damos la importancia que
requieren. En primer lugar, entonces, hermanos, tenemos que entender esto, que todo lo que nosotros entonces hacemos con respecto a retener, tener, mantener esta doctrina bíblica y reformada, este tesoro que ha sido encomendado a nosotros, tiene que ver siempre con la fe y el amor de Jesús, porque luego podemos irnos al otro extremo, y en Latinoamérica pasa también. Nos ha pasado, y quizás usted conoce, o quizás usted ha vacilado un poco con esta tentación. Esta idea de mantener, retener, amar esta tradición y esta doctrina reformada, pero a costa de ser totalmente falto de amor y sin ningún tipo de fe y confianza en el Señor Jesucristo. Eso no sirve. Si es que nuestro sistema de doctrina, por bíblico que éste sea, no nos lleva a confiar más en el Señor, sino nos lleva a amar más a nuestro prójimo, si no nos lleva a Cristo, si no nos lleva a una vida nuestra de confianza, de amor y de expresión a otros en ese sentido, ese sistema entonces se vuelve en lo que muchos hablaban antes, ¿no? La ortodoxia, ¿qué? Muerta. Esa ortodoxia muerta sí la tenemos que rechazar. La ortodoxia verdadera y que es de acuerdo a la fe y al amor nos tiene que llevar a vivir como el Señor Jesucristo vivió, a ser más como Cristo. Si usted no está haciendo más como Cristo, porque ha decidido hacer una dicotomía falsa, en donde usted ama más un sistema de doctrina que a Cristo, si ese sistema de doctrina no se ajusta entonces a la vida misma de nuestro Señor y Salvador, hay un problema y hay un problema grave. Tenemos que retener este sistema de doctrina que amamos, sin duda, pero que amamos porque nos lleva a confiar más en Cristo, a amar más a Cristo y amar más como Cristo amó a su iglesia. En segundo lugar, esta segunda parte de la idea en el versículo 14, vean lo que dice: guarda, esto es a Timoteo, el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esta palabra guarda es muy interesante, es un término que se usaba también en un sentido militar. Es guardar, es proteger, como un soldado guarda algo que se le ha dado. Yo no sé cómo sea en sus países, posiblemente hay algo parecido, pero a los militares ecuatorianos les entregan un fusil y ese fusil jamás puede estar alejado de sus manos. Jamás puede ese fusil quedar en el suelo. Se le ha encomendado ese fusil y ese fusil tiene que ser guardado, protegido. Este verbo guardar se usaba también para hablar de asegurar algo valioso que necesita ser protegido, sobre todo en la noche, de un ladrón, de alguien que quiere llevarse esto que es tan preciado. Pero no solamente este verbo era usado de forma defensiva, sino también de manera ofensiva, digamos, en el sentido de que una persona que guardaba algo tenía que estar precisamente así, en guardia, pero incluso para acechar y atacar al posible enemigo. Hermanos, Timoteo tenía que entender que hay un enemigo. Satanás mismo es aquel que implanta la duda, el temor, el miedo, la desconfianza, la vergüenza.
Y tanto Timoteo como todos nosotros tenemos que estar preparados y valientemente enfrentar la lucha. Estamos en una batalla, como el lema de esta asamblea tiene. Tenemos que estar firmes en la batalla. El cristianismo buenista no es fiel a las escrituras. Hay una expresión de cristianismo buenista. ¿A qué nos referimos con esto? Está muy bien ser bueno, está muy bien ser misericordioso. Pero Dios no solamente es misericordioso. Dios no solamente es bueno, Él también es justo. Y Él también sale a la batalla. Tenemos un sinnúmero de pasajes en el Antiguo Testamento de nuestro Dios de la batalla, el Señor de los ejércitos. Si usted lee los evangelios, por ejemplo, es fascinante ver cómo, mientras se va describiendo la pasión del Señor Jesucristo, lo que más resalta es la soberanía de Cristo en toda la historia. Yo estoy predicando una serie de Marcos en la iglesia y el Señor Jesucristo es siempre el que está llevando, por decirlo de alguna manera, la batuta, el liderazgo en todo lo que pasa. Incluso cuando Judas, el que le entrega, viene a él, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos dormilones, ¿se acuerdan esa historia? Listo, ahora sí descansen, basta, se acabó. Vamos, que viene el que viene por mí y el que me entrega. Jesús es el que fue a la cruz por nosotros. Él no fue simplemente alguien bonachón a quien le pasaron cosas malas, como muchos quieren que creamos. Ese es el buenismo falso. El amor jamás puede ser separado de la justicia, queridos hermanos. El amor no puede ser separado de la batalla. De hecho, estamos en la batalla por amor. Por amor a nuestro Señor y por amor también a nuestros hermanos y aquellos que son del Señor y que se juntarán y que todavía no lo saben a través de la predicación del Evangelio. Es una batalla, queridos hermanos, que tenemos que librar. Somos soldados y más vale que usted se arme para esa batalla. Muchos no se armaron y por eso cayeron como víctimas del liberalismo, víctimas del pentecostalismo, del neopentecostalismo, de la neoortodoxia y ahora de estas religiones más sutiles como el estatismo, esta adoración al Estado, esta adoración al medio ambiente, esta adoración a los sentimientos, esta adoración al hombre, este humanismo finalmente. Este amor a lo creado y no al creador. Pero hermanos, por más que somos llamados entonces a ser soldados, jamás podemos caer en la autosuficiencia. Somos débiles. Tenemos que darnos cuenta en nosotros mismos. En la carne todos nosotros somos pecadores, dignos del juicio de Dios, inmerecedores de toda gracia. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo y la obra del Espíritu en nosotros, somos efectivamente más que vencedores y somos fuertes entonces en aquel que nos ha amado. Necesitamos del Espíritu Santo, como le dice Pablo a Timoteo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. No es en nuestras fuerzas, es en el Espíritu Santo que nosotros debemos guardar este buen
depósito. A propósito, hay varias posturas con respecto a qué es este buen depósito. Yo todavía creo que este buen depósito es un paralelo de estas sanas palabras, de esta doctrina que recibió Timoteo. Hay otras posturas interesantes que hablan de este depósito más bien en términos de los dones que Timoteo recibió y que todo ministro ha recibido y que también deben ser guardados. Me convence más a mí la postura de que se trata de un paralelo de las sanas palabras de esta doctrina. Debemos, como buenos soldados, entonces, guardar este tesoro hermoso, pero no en nuestro poder, en el poder del Espíritu Santo. Somos soldados que tenemos que ir a la batalla, no solamente de manera defensiva, sino de manera ofensiva, como hablamos hace un momento, pero jamás pensando que somos nosotros capaces en nosotros mismos. Necesitamos del Espíritu Santo y de su poder. Y lo que les voy a decir es muy simple en realidad, pero tristemente tengo que decir que muchas veces somos muy negligentes en ello. El Señor nos ha dado medios de gracia, medios a través de los cuales el Espíritu Santo obra en nosotros. ¿Y cuáles son los más importantes? La predicación de la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios es fundamental. El Espíritu Santo obra a través de esa predicación y nos fortalece. La oración es fundamental. La participación de los sacramentos. No necesitamos innovaciones, necesitamos predicar fielmente la palabra de Dios de acuerdo al bosquejo, al modelo doctrinal que nos ha dejado el apóstol Pablo. Bueno, la palabra. Necesitamos administrar los sacramentos fielmente, necesitamos encomendarnos al Señor para entonces sí ser ese ejército valiente, firme, que guarda este buen depósito, que retiene la sana doctrina. ¿Cuál es entonces el reto para nosotros? Animarnos, hermanos, los unos a los otros. Animarnos a no claudicar y jamás abandonar la doctrina bíblica, la ortodoxia bíblica. Dentro de nosotros va a haber siempre gente tentada a hacer algo distinto, porque somos pecadores. Y tenemos que estar ahí también vigilándonos mutuamente, en amor, por supuesto, en fe, fielmente, animándonos a guardar este depósito también. Solamente así entonces vamos a ver una iglesia sólida, y ese es, entre comillas, el secreto de cómo nos movemos de generación en generación. Queridos hermanos, entonces, que el Señor sea bendiciéndonos con esa convicción de permanecer fieles en la doctrina, de permanecer fieles en el Señor, actuando de manera valiente en el poder del Espíritu, en fe y en amor que vienen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Permítanme orar, por favor. Señor amado, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias también, Señor, por haber usado, Señor, habernos usado a todos nosotros según nos hayas llamado, Señor. Ayúdanos a permanecer entonces siempre fieles, reteniendo la doctrina bíblica, guardando ese buen y preciado depósito. Aléjanos de innovaciones, aléjanos de
el autoamor, Señor, que finalmente nos lleva muchas veces a pensar y a hacer cosas que no te agradan y que no sirven ni a esta generación ni a la siguiente. Ayúdanos, Padre, a pesar de las circunstancias, a pesar de el temor que podemos sentir, a pesar, Señor, de el miedo y hasta la vergüenza, Señor, ayúdanos a fortalecernos en ti. Señor, que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros mientras, como soldados, permanecemos firmes en la batalla ahora y también, Señor, en el futuro. De hecho, oramos por las siguientes generaciones, Señor, para que ellos sean incluso más fructíferos y más fieles que nosotros. Todo esto para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.